Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Hoy estamos con Vale. Vale, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Jupita, un poquito cansada. ¿Y tú? Bien, bien, agitado un poquito por la semana, pero todo muy tranquilo. Vale, Ah, ¿dónde estamos el día de hoy? bueno, estamos desde la comodidad de mi hogar y sin más preámbulo, esto es Polos. Opuestos. Entonces, hoy vamos a hablar de una historia que te tenía pendiente, ¿cierto? Entonces, ella es una niña que nació en India, ¿cierto? Pero se crió forzadamente en Pakistán. Vale, ¿y por qué forzadamente en Pakistán? ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien, estaba esperando tu pregunta. Entonces, resulta que el papá era un militar en Pakistán. Pero ¿qué pasó? El amor triunfó. Y él se fue para la India con su madre, ¿cierto? Pero él tenía un excelente historial como planeador o como inteligencia en las bases militares. Y entonces, pues, el ejército de Pakistán, cuando él ya estaba, pues, como radicado en Mumbai, se lo robaron, pues se lo secuestraron. Robaron, secuestraron. Se lo llevaron para Pakistán, para una base militar, junto con su hija. Él la estaba llevando como para el colegio y los raptaron. Así pues, todo tipo película. Espera, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con la mamá allá donde está? ¿Por qué solo el papá y ella? Bueno, tristemente, la mamá murió. O sea, la mamá la pasaron a un mundo mejor. La mamá la mataron. Y entonces a ella se crió pues en la base militar, con entrenamientos súper forzados, y más que criadas como militares únicamente, ella fue criada como mercenaria, ¿cierto? Pues el papá pues por allá hizo lo que pudo, trató de cuidarla, pero obviamente pues era muy diferente como toda la crianza, y sí fue criada más como una mercenaria. Espérate, pero ella no fue la que tú hablas el capítulo pasado, que tenía una capita como la India, como esa misma. Esa misma, estamos hablando de esa misma. Pero pues de pronto tenemos personas nuevas que no estuvieron como en el capítulo anterior y entonces pues se nos perdían de la historia, ¿cierto? Ok, Entonces, ¿a ok. qué vamos con todo este contexto? Bueno, y para todos los que nos están escuchando en este momento, los invito a que recapitulen para que entiendan un poquito, escuchen la historia anterior, el capítulo llamado El Origen, ¿vale? ¿Cómo se llama el capítulo en este momento? ¿Cuál vamos a escuchar En ahora? este momento estamos escuchando Entre Luces y Demonios. Bueno, entonces ella estuvo pues un tiempo con el ejército hindú y pues después de estar como en varios ataques, porque pues todos conocemos que la India es un país de alguna otra manera un poquito como ultrajado o que se les ve pues como un poquito la violencia como con los grupos armados, ¿cierto? Como más de la religión islámica. Pero entonces, un día, ella estaba tranquila y dijo, bueno, me voy a dar un paseíto. Me voy a dar un paseíto por mi país, tengo que conocer. Durante mi adolescencia no pude hacer mucho, entonces, bueno, ella decidió irse a conocer más o menos el templo del Loto. El mismísimo que queda en la ciudad de Nueva Delhi, por cierto, ciudad muy, muy turística. Bueno, entonces, como lo mencionamos en el capítulo anterior, ella tenía después de la muerte de su padre, ella se quedó con un brazalete, ¿cierto? Que le permitía ver los demonios. Pero pues de alguna otra manera ya no como que no creía mucho en esto o como que no le dio pues como mucha trascendencia y no había tenido como la oportunidad de alguna otra manera descubrir su poder. Pero ella, algo en su corazón le decía como, es el momento, sal con él, disfrútalo, es para recordar a tus papás están contigo. Y se llevó el brazalete que su padre en su momento le dejó. Este brazalete tiene una particularidad muy importante. El brazalete permite ver los demonios. Y bueno, tú dirás como, ¿por qué los demonios? Ella, cuando se pone el brazalete, pues, hubo un momento para el otro en el que empezó a ver sombras atrás de las personas, cosa que no era normal porque en unas personas sí veía la sombra y en otras no. La figura que representaba detrás de las personas eran zorros, perros, eran animales salvajes. ¿Y qué pasa? En la cultura hindú, los animales salvajes acompañaban a los demonios. Bueno, entonces ella en su papel de turista, ¿cierto? Estaba pues dando un roce como por la ciudad, como para ver, estaba comprando boaitas, que mercado de pulgas, que esto, que el otro. Pero entonces ella empieza a ver como las sombras, pues cada claro, ella tenía el brazalete puesto, ¿cierto?
ella empieza a ver sombras en algunas personas, o sea, no en todo el mundo. Y se da cuenta que tienen particularidades, ¿cierto? Como de pronto en su forma de vestir, como de pronto en rasgos físicos, lo que a ella le creó como la intriga y como a descubrir más porque esas personas les estaban apareciendo estas sombras. Bueno, es que en medio de toda esta duda, de todo este miedo, porque ella sentía mucho miedo, o sea, no era normal, ella decía como, pero ¿qué está pasando? Lo que pasaba era que ellos eran pakistaníes. Pero entonces, aquí es donde ella se da cuenta de todo lo que había heredado de su padre. O sea, ella dijo, Dios mío, hoy soy más hija de mi papá que nunca. Y empezó como por mucho Vale, miedo que vale, le pero diera. ¿ella qué heredó del padre? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te Espera, refieres? sé que es que me emocioné. Entonces ella empezó como a descubrir la capacidad de ella como para indagar, conocer, espiar, ese nivel de inteligencia que ella como que podía aplicar y esas ganas como de descubrir qué era lo que estaba pasando, o sea, qué estaba sucediendo en esa ciudad. No, vale, pero imagínate que en ese preciso momento, se le vino a la cabeza todo lo que había pasado anteriormente, los sucesos, los atentados, y ahí fue cuando se dio cuenta que los pakistanes, se dio cuenta que eran pakistanes, estaban intentando, o no intentando, iban a atacar esta nueva ciudad. Pero bueno, como ustedes saben, estamos en este capítulo de Podcast Rápido. ¿Qué significa eso, vale? Que son podcasts que vamos contando la historia poquito, muy, muy, muy a poquito. Entonces, bueno, saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Juanpa? Juanpa, 11 raya al piso. Y el mío es Tina-Hiraldo2812. Y recuerden que nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo sobre esta interesante historia. Bueno, los queremos mucho, mucho. Chao, chao. Chao.